Hola, hola a todos. En esta ocasión veremos lo que nos brindan los servicios de AWS, ¿cierto? Cómo trabajar con las instancias ES2, con una VPC y además en esta oportunidad veremos la instalación de una base de datos RDS, ¿cierto? MySQL, y en la cual comprobaremos el funcionamiento de esta de varias maneras. Para ello, bueno, vamos a comprobar primero. Como ven aquí, tengo corriendo ya una instancia S2 que lo hice anteriormente para ahorrar tiempito aquí en el video, ¿cierto? Acá nos muestra nuestra IP pública, que si yo le doy acá, debería poder abrir. De la misma manera, podemos ver desde la DNS pública de nuestra instancia S2. Hay que esperar unos minutitos para que cargue todo lo que son los servicios de esta instancia. Bueno, mientras carga eso, también podemos ver acá los grupos de seguridad que tenemos con respecto a la instancia S2, ¿cierto? Nuestra VPC también, que ya la tenemos creada con nuestras reglas de seguridad, ¿cierto? Aquí podemos ver el detalle de nuestra VPC. Y acá en nuestra instancia S2, acá obviamente se nos cae por la verificación de certificado de HTTP, pero acá ya nos muestra desde la dirección DNS, ¿cierto? Nuestra página de prueba del servidor de Apache, y acá vendría siendo lo mismo. Como pueden ver, ya tenemos la página de prueba, ¿cierto? Y también podemos comprobar que tenemos una salida al puerto 10.000, ¿cierto? Para verificar que tengamos nuestro sistema de gestión de servidores activo y funcionando, que vendría siendo WebMin en este caso. Y como pueden ver, ¿cierto? Nos indica, nos muestra todos los recursos del sistema, el procesador, más o menos cuánto estamos ocupando de CPU, la memoria real, el espacio en disco y entre otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, nos vamos a conectar, ¿cierto?, a nuestra instancia de S2 para ver todo lo que es la instalación de nuestro servidor LAMP para poder utilizar en este caso, ¿cierto?, lo que son las funciones y herramientas de servicio de base de datos desde AWS. Para ello vamos a ir acá al tutorial de AWS, ¿cierto?, a la documentación prácticamente, y que nos indica paso a paso qué es lo que tenemos que hacer y los comandos a utilizar para poder realizar esta instalación de manera correcta y óptima. Bueno, para ello acá nos pide ciertos requisitos, ¿cierto? Que tenemos que instalar estos repositorios con las versiones especificadas, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos a nuestra instancia C2 que ya levantó, ¿cierto? Copiamos y pegamos. Está generando nuestra instalación de nuestros paquetes PHP, ¿cierto? Lo que nos indica acá en la documentación de AWS, ¿cierto? El Amazon Linux Extras, la MariaDB, PHP, PHP 7.2 también, ¿cierto? Acá nos pide hacer un cat para ver las releases del sistema. Como pueden ver aquí ya agregados los Amazon Linux Extras. Los que están en azul, ¿cierto? Son los que están habilitados. Tenemos PHP, ¿cierto? La MariaDB que está habilitados, que es lo que necesitamos ahora para nosotros continuar con nuestra instalación de la base de datos. Acá nos pide, ¿cierto?, instalar HTTPD,
que nosotros ya lo tenemos instalado, ¿cierto? Para, como verificamos anteriormente, en la página de prueba de Apache. Y nos pide también instalar lo que es MariaDB para poder hacer la gestión de servidor de lo que es el servicio de base de datos. Si colocan el servicio que ya instalaron, probablemente lo que va a hacer el Joom, más que nada va a verificar qué versión tiene y generalmente instalar la más actual. Si ya verifica que ya la tiene, simplemente la omite y dice que ya está instalada la versión más reciente y sigue con la de instalación siguiente. Podemos ver que acá la instalación fue correcta. Entonces seguimos con el siguiente paso. Podemos con este comando ver las versiones actuales de los paquetes, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Volver a iniciar el servicio HTTP. ¿Cierto? Bueno, con este nosotros lo que vamos a hacer es lo vamos a habilitar para que el sistema cada vez que arranque lo inicie de manera automática. Esto es para que nosotros mismos no tengamos que estar cada vez dándole el comando de inicio al servicio HTTP. Para esto nosotros necesitamos agregar también la regla de seguridad, ¿cierto? De las conexiones HTTP, que yo lo hice anteriormente también en el lanzamiento de la instancia en los grupos de seguridad para poder ahorrar un poquito de tiempo, ¿cierto? Por lo mismo también verificamos que funciona, ya que nosotros pudimos ver que desde la IP pública, ¿cierto? Y la dirección DNS pública, pudimos ver la página de prueba de Apache. Entonces ya eso nos verifica que el servicio de HTTP está funcionando de manera correcta. Ahora dice que Apache, ¿cierto? Sirve para que los servicios guarden el directorio. Entonces, nosotros para poder verificar, ¿cierto? Que podemos utilizar este servicio de lo que es el, el servicio HTTPD, ¿cierto? Tenemos que primero establecer los permisos al usuario para que podamos manipular estos archivos. Entonces acá, ¿cierto? Nos pide que para que podamos ver reflejados estos cambios tenemos que reiniciar la máquina. Entonces para ello acá le vamos a dar un exit. Vamos a recargar la consola. Y en el comando groups nos debería decir que el S2 user está en el Apache, en el grupo Apache. Como podemos ver, ahí está Apache, ¿cierto? Vamos a darle los permisos a los directorios, que vendría siendo donde se almacenan los archivos del servidor. Y también vamos a agregar los permisos de escritura del grupo. Cambiamos los permisos, ¿cierto? Agregamos los permisos de escritura al grupo de manera recursiva para no tener problemas más adelante. Y luego de esto nosotros deberíamos poder ver que nuestro usuario, que es el predeterminado, ¿cierto? Por defecto que tiene nuestra máquina AMI Linux, podemos ver o añadir contenido con un sitio web estático como una aplicación PHP, ¿cierto? Entonces nosotros podemos generar aquí una pequeña prueba, solo una prueba para poder ver que tenemos PHP instalado, ¿cierto? Y además podemos verlo desde nuestro servidor. Entonces acá vamos a crear con este comando, vamos a crear un archivo PHP, ¿cierto? El PHP info, y en el cual va a tener un
un método, ¿cierto? Que nos va a indicar todo lo que es relacionado a PHP, que nos debería dar esta misma pantalla. Acá ocuparemos sudo, ¿cierto? Entonces, si nosotros después nos queremos ver, como dice acá el tutorial, deberíamos poder ir ya tanto por nuestro enlace DNS o nuestra DNS pública, nuestra IP pública, ¿cierto? Y slash php info para poder verificar en este caso que estamos con la versión de PHP 7.2, que es la que instalamos anteriormente, y además que podemos verlo reflejado desde nuestro servidor web. Bueno, como pueden ver nos sale este error, ¿cierto? Probablemente es porque tenemos que reiniciar system ctl httpd, no, es sudo, perdón, sudo, porque si no nos deja, system ctl restart httpd. Probablemente es porque no reiniciamos el servicio y es porque también no nos está arrojando lo que es ahí, porque no servicio HTTPD funciona, pero con las instalaciones que hemos hecho probablemente necesite un pequeño reinicio. Perdón por eso, pero como pueden ver acá, ¿cierto? Que no se los alcancé a mostrar. Si aquí cambio por slash php info.php y le quitamos la S, ahora que ya se reinició el servicio, nos muestra que tenemos PHP instalado y ya estamos listos para poder generar nuestra base de datos y generar nuestro pequeño aplicativo con lo que es la base de datos RDS, que es lo que vemos a continuación. ¿Cierto? Para ello vamos a ir acá, vamos a hacer todo de nuevo, vamos a ir a RDS, ¿cierto? Vamos a crear una base de datos. Acá nos cargó la página. En este caso vamos a realizar una creación estándar de un tipo de motor de MySQL, ¿cierto? En este caso vamos a seleccionar la capa gratuita de MySQL, el nombre de nuestra base de datos, ¿cierto? En este caso el usuario va a ser admin y la contraseña aquí en este caso la podemos generar de manera automática o podemos setearla nosotros. En este caso la vamos a setear nosotros con respecto a lo que es el proyecto que estamos haciendo de las cartas, mitos y leyendas. Le voy a poner mitos.123. Algo bien fácil para poder recordarlo en este pequeño tutorial. Nos dice la configuración de la instancia, ¿cierto? Que es una bastante pequeñita, no necesitamos mucho más. El tipo de almacenamiento, el tamaño, en este caso los gigabytes de almacenamiento asignado. Si queremos habilitar el escala automático, el umbral de almacenamiento máximo, ¿cierto? También podemos ver si es que queremos conectar a una instancia S2 directamente, ¿cierto? O que no se conecta a ninguna instancia y hacemos una base de datos independiente a la instancia, ¿cierto? También podemos, en este caso, seleccionar no es la VPC que queremos asignar a la base de datos. Es importante que en este caso, como bien dice acá, veamos qué VPC vamos a asignar porque una vez que nosotros creemos la base de datos, como dice acá, no la podemos cambiar después.
Entonces en este caso yo voy a asignar la VPC que creamos para el proyecto que es MyVPC DeckPro VPC, ¿cierto? Grupo del subred de la base de datos, ¿cierto? Dice crear un nuevo grupo de subred, ¿cierto? Sí. El acceso público a la base de datos. En este caso le vamos a decir que sí. El grupo de seguridad, ¿cierto? Que dice que vamos a escoger uno existente, que en este caso entonces sería el Launch Wizard 1, que es el que generamos anteriormente para efectos de tiempo. No lo realizamos en vivo, pero ya está listo, ¿cierto? Si queremos escoger una zona de disponibilidad específica, ¿cierto? Para nuestra base de datos, podemos dejarla sin preferencia. Y la creación de un proxy. En este caso dice que crea automáticamente un proxy, ¿cierto? Para que podamos tener alta disponibilidad y la mejora de la escalabilidad. Así que sí, ¿cierto? Y generamos nuestra base de datos. Mayormente que eso no necesitaríamos para este caso. Las configuraciones adicionales, ¿cierto? Lo que son las claves y todo lo demás. Ahí está generando nuestra base de datos. Acá la crea. Bueno, aquí Google me sugiere guardar la contraseña, ¿cierto? Como ven, dice fue.mitos.123. Yo por si acaso la voy a guardar. En este caso no la voy a guardar, como le digo. Y aquí podemos ver en el panel que ya tenemos nuestra instancia de base de datos. Como bien sabemos, estas credenciales que tienen acá nos dice cuáles son las credenciales para entrar a nuestra base de datos. Que esta es la única vez que vamos a poder ver este mensaje, porque una vez que nosotros le demos cerrar o a esta pestañita o modal que nos entrega AWS con nuestra información, una vez cerrado nosotros no lo vamos a poder volver a ver. O sea, prácticamente vamos a perder como en la guerra, como se dice. Entonces esto lo vamos a copiar, ¿cierto? Y lo vamos a guardar aquí en un archivo texto plano. Y ya cerrando esto, puff, se murió. Bueno, aquí la instancia se está creando, ¿cierto? Podemos ver también en qué estado actual está. Nos debería entregar nuestro puerto de enlace para nosotros poder conectarnos a nuestra base de datos. Aquí tengo Navicat, ¿cierto? Para em, poder verificar en este caso nuestra conexión y gestión a la base de datos. Ahí yo tenía una en la cual estaba probando, pero vamos a generar una nueva conexión para que podamos verlo en vivo. Vamos a ver la database, ¿cierto? Está recargando. Bueno, esto sigue recargando, ¿cierto? Se demora bastante más que el resto de la otra instancia. Pero lo que tenemos que verificar en este caso, momentáneamente, es que tenemos que ver las reglas, en este caso de entrada del grupo de seguridad que de la RDS que nosotros creamos. Entonces nosotros nos vamos a ir a nuestra instancia de ES2, ¿cierto? Y vamos a ir al Security Groups para ver nuestras reglas de entrada que tenemos acá. Las vamos a ir a editar. Vamos a agregar una nueva regla, ¿cierto? Y vamos a buscar MySQL Aurora. El puerto es 3306, que es el predeterminado, y el origen le vamos a dar cualquiera, en este caso. En IPv4 de preferencia. Vamos a darle guardar. Se agrega la regla que nosotros añadimos a nuestro grupo de seguridad. Podemos verla ahí. IPv4, MySQL, el puerto y el origen es de cualquier tipo.
También verificamos que nuestro HTTP también tenga cualquier tipo, ¿cierto? Y ahora podríamos ir a ver nuestra instancia de base de datos. Aquí podemos ver que nuestra instancia de base de datos se ha creado correctamente. Se está generando un pequeño backup, pero en este caso ya nos muestra el punto de enlace. Este lo copiamos, lo llevamos acá al Navicat, ¿cierto? En este caso el nombre de la conexión le vamos a decir que es db topdeck, el localhost, copiamos el punto de enlace, usuario admin, ¿cierto? Y la contraseña que le habíamos dicho que era de mitos.123. Y verificamos la contraseña, probamos la conexión con éxito y nos conectamos. Acá podemos ver entonces que ya entramos a lo que es la base de datos MySQL generada por el servicio RDS de AWS. Bueno, para seguir con esto, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es crear entonces nuestra base de datos que nos servirá para utilizar el aplicativo y así poder demostrar el uso de la base de datos y nuestro servidor que funcionan de manera correcta, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a abrir una nueva consulta y lo que le vamos a indicar es que vamos a crear nuestra base de datos. Aquí le vamos a decir create database y como nuestro proyecto se llama de cartas mitos, nosotros lo que le vamos a decir es hacer cartas MIL. Ejecutamos la consulta, ¿cierto? Y nos crea nuestra base de datos. Y aquí la podemos ver. Entonces aquí generamos una nueva consulta con respecto a nuestra base de datos. Y le vamos a decir que también cree las tablas para esta base de datos que necesitamos. Entonces aquí yo tengo un pequeño script generado. ¿Cierto? Se llama cartas MIL. Le vamos a decir que es productos tech, ¿cierto? A esta le vamos a agregar. Vamos a copiar acá. Nombre. Vamos a poner tipo. Además. Y la saga para saber de dónde viene esta cartita en este caso. Ya teniendo todos nuestros campos de la tabla, le damos a proceder a ejecutar la consulta y nos va a crear la tabla. Entonces nosotros actualizamos acá, actualizamos la tabla y tenemos productos desk. Tenemos el nombre, el tipo, precio, saga y stock. Entonces nosotros vamos a ir, en este caso, a nuestra consola, en este caso conexión a instancia de ES2, ¿cierto? Vamos a hacer acá cd bar, perdón, palito bar.
w html, ¿cierto? Vemos que tenemos aquí el archivo, en este caso es el php info, y vamos a crear un archivo que se va a llamar index.php. ¿Ya? Acá yo también me tomé la libertad de preparar un pequeño script, en este caso un código en realidad, en el cual tenemos todo lo que es la gestión de nuestro pequeño aplicativo de cartitas para poder ver y ratificar el funcionamiento de nuestra RDS, servicio HTTP y todo lo demás que hemos visto anteriormente. Entonces yo voy a copiar, pero antes de hacer esto necesito verificar que yo acá tenga ¿cómo se llama? Mi servicio, perdón, mi punto de enlace correcto. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la RDS, copiar esto, lo voy a llevar aquí a mi variable que tengo en mi código. Voy a cambiar la clave, ¿cierto? El nombre de la base de datos, que es la que nosotros definimos acá, se llama cartas MIL. Oh, perdón. Cartas MIL. Voy a guardar, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos editado. Tenemos el nombre del servidor, punto de enlace, usuario, contraseña, nombre de la base de datos. Y vamos a crear la conexión ya con todo el aplicativo que tenemos acá. Este es un archivo PHP que yo lo tengo, me tomé la libertad de hacerlo en un Visual Studio Code para mayor comodidad. Entonces lo vamos a copiar. Vamos a ir a la consola. Vamos a dar Enter, ¿cierto? Ahí estamos en el archivo. Pegamos. Ahí está todo nuestro archivo PHP. Le vamos a dar guardar. Y si todo sale bien como lo hicimos, deberíamos poder ver de manera inmediata esto. Esperemos que salga todo bien. Ahí está nuestro aplicativo. Entonces le vamos a dar un nombre, en este caso para ir registrando nuestras cartitas. Como pueden ver, aquí tenemos los torneos, ¿cierto? Nos manda la paginita de los torneos, muy buenos torneos. Tenemos también el ranking, que nos manda también a los rankings de los top de los usuarios, en este caso los jugadores, con sus mejores mazos, las mejores partidas. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, vamos a poner un slime, ¿cierto? El precio, vamos a ponerle 5.000 pesos, stock de 2 nomás. El tipo de carta es un aliado, ¿cierto? Y la saga es de Hijos de Dana. Vamos a darle guardar. Y ahí está nuestro aplicativo. Acá tenemos un pequeño problemita, ¿cierto? Aquí nos está guardando el botón guardar. Para eso tenemos acá que editar nuestro archivo. Que lo vamos a editar acá en el Visual Studio Code, ¿cierto? Para ver qué está pasando acá. Entonces, a medida que arreglamos el código acá, ¿cierto? Vamos a irnos nuevamente a la instancia, vamos a abrir nuestra IP pública. Bueno, aquí podemos ver que no nos carga, efectivamente por el HTTPS, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto? Ya deberíamos tener el registro completo. En este caso yo aquí agregué uno de directo a la base de datos para cómo se debiese ver, agregándolo nosotros desde acá mismo. Una vez que nosotros lo agreguemos, acá deberíamos verlo reflejado en nuestra tabla que tenemos aquí al costado. Entonces, vamos a decir que tenemos, no sé, se llama Morir de Pie la carta.
El precio, le vamos a darle que son unos 500 pesos. El stock de 4, ¿cierto? El tipo de aliado va a decir que, o sea, perdón, el tipo de carta va a ser que es un talismán. Y de la saga también de que es de hijo de Dana. Si es de hijo de Dana. Entonces le damos guardar. Y ahí está. Nuestro querido registro, en este caso, de cartitas. ¿Cierto? Aquí también tenemos los links para ir a ver las tiendas. Y nos redirige a la tienda, ¿cierto? El inicio, podemos ver los torneos como lo habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Y entre otras cosas más. Con esto, bueno, comprobamos el funcionamiento de nuestra base de datos RDS, ¿cierto? Creada con los servicios de AWS, Web Service, ¿cierto? También podemos comprobar el funcionamiento de nuestro servicio HTTP, de nuestro servidor web, de nuestra VPC y, como les mencioné anteriormente, también de la base de datos RDS. Así que con esto ya tenemos un conocimiento ya básico con respecto a los servicios AWS y podemos ya verificar, ¿cierto?, lo que son todo lo necesario para poder trabajar con ellos. Entonces, con esto, con lo dicho anteriormente, cumplimos con la rúbrica estipulada, en este caso crear una VPC, que la cual debe tener una subred pública. En este caso tenemos la IP pública y la DNS pública, en la cual nos pudimos dar cuenta que podemos acceder a ellas, realizar el lanzamiento de DNS2 basado en la AMI de AWS. También pudimos verlo mediante el trabajo en la consola de la instancia AWS, de la instancia S2, ¿cierto? Instalar WebMin, ¿cierto? Que también lo corroboramos, el servicio del servidor web e iniciarlo. Vimos que pudimos ver en la página de prueba de Apache e incluso podemos ver la página de prueba de PHP. También pudimos crear una base de datos, que es una RDS, en este caso de MySQL Aurora, enlazada también a nuestra VPC con una IP pública, ¿cierto? En la cual pudimos también demostrar la interacción entre la base de datos y el servidor web con nuestro pequeño aplicativo que tenemos acá. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.